Eso no sale en el periódico. No, y hay xente, los protagonistas de Camín de Cantares, que eran anónimos para la mayoría de la sociedad, convirtieronse en personajes un poco públicos y un poco personajes conocidos en Asturias. Sagrario Cuturraso. Sagrario, vamos. Convirtióse en un personaje que lle una muller por la que me pregunten 4 años después y que la xente sabe frases. Dieron pie a crear personajes de imitación. Ese é outro tema. Sí. Camín de Cantares foi un programa que duró 8 años, duró mucho más, que duró 8 temporadas, perdona, 4 años, mucho más que los 2 imitadores. Primero morrieron los imitadores de Camín de Cantares, pero tuvieron asonsañándonos y personajes como la Marquesina y Samba en base, la Marquesina, pues una mujer vieja, que se supone que imitaba un poquillín a una mujer de las que yo entrevistaba, y fueron personajes que también tuvieron éxito televisivo. O sea, tuvo éxito la serie... una camiseta sobre una persona que está basada en, supuestamente, en gente de Camín de Cantares. Eso concretamente el primer año, que fue cuando fue un poco el boom de la Marquesina y todo eso, yo recuerdo un año en el pabellón de Xixón de la TPA, que todo era Camín de Cantares y la Marquesina. La Marquesina. Yo recuerdo un día de Asturias así también, el DVD y la camiseta de la Marquesina. La camiseta. Y entonces, y era todo, y era un producto y la imitación del producto. Eso indica la repercusión que tuvo. Quería hablar también un poco de eso. Sé que, vamos a ver, la imitación y la parodia, pues oye, siempre están ahí, ¿no? Y si técnicamente puedes pensar que siempre es lícito, pero sé que a ti no te hizo especial gracia el tema. Mancome, tengo que decirte que... Pero es que eso, es importante explicar el porqué. Porque eso, la parodia es la parodia, ¿no? Sí, Mancome, nos primeros tiempos, Alberto. Mancome mucho nos primeros tiempos. El primer sketch que yo vi era un sketch faltoso, donde no se respetaba a esa xente de la tercera edad, a la que yo pretendo dignificar. O sea, que era todo lo contrario. Yo pretendía con Camín de Cantares dignificar una cultura maltratada, una cultura milenaria, un idioma milenario maltratado, dignificar esa xente del mundo rural, e na mesma cadena de televisión, na mesma cadena, que non noutra, como pasa nas cadenas que estamos partucos de ver, outro programa parodiaba, pero de una manera algo groseruca, tengo que decirlo. Estamos de acuerdo. Non a mí, o sea... Sí, al fin y al cabo tú eres yo soy un personaje que puede ser imitable, no tengo ningún problema, pero yo debo una protección a esa xente que da la cara na tele por ambas, que salen na tele con ambas, y que muchas veces, fruto de esa marginación cultural, dicen, esto val para que se rían de nos. Meca, cuando veo la imitación digo, hostia, esta xente va a decir efectivamente, mira, ya se están riendo de nos. Pero esta mala hostia duróme tiempo, iba a decir que duróme poco tiempo, pero pasóme col tiempo. Vi que non había tan mala intención, que al final derivaron unos personaxes particulares ya bastante separados de Camín de Cantares, que tenían gracia, que ficieron cosas y sketch moi bonos, que son moi buena xente. Conocí a los protagonistas de los dos personaxes e son moi buena xente, traballaban moi bien, ya non están traballando desgraciadamente na TPA. E un dato moi importante, non sento mal a la mi xente. Eso es lo más importante de todo. Al final. Yo tenía miedo que dixeren, oye, no, pues los paisanos tienen más sentido del humor que ellos, y más sentido del humor que nos. Ríense también del asonsañamiento. Que me asonsañen, que me asonsañen. Tampoco pasa nada. Díxeme una vez una mujer, anda, si te asonsañen, ya que gusta el programa. Y es verdad. Sí, eso es cierto. En el momento en que te salen imitadores o burlas es porque la cosa funciona. Pues ya sí, no. ¿Tuviste miedo alguna vez de que eso, pues ir a ver a un informante nuevo y que la consecuencia, o sea, después de haber visto eso, no, yo no quiero salir ahí porque luego van a reírse, van a... Dígote que yo pensaba que sí, pero non tuvo repercusión negativa na xente. Eso tuvo mucha repercusión na mocedade, la mocedade estaba con, ¿qué es un cochorito? Sí, eso era... Y facían sketches, hubo un antroxo que salieron una pila de marquesines y de zambas, yo parecíame surrealista, que aquello era un personaje que me asonsañaba a mí, parecíame tremendo. Hubo casos de llamarme Samba. Recuérdome en algún pueblín de, ¿tú qué es, Samba o ambas? Y yo, callao, también me asonsaña ese chavalo.
yo soy Ambai, soy el original, como el Werther, es original. No, claro, no, pues no sabíamos si eres tú o el que te asosañaba. Entonces, al final, ye todo anecdótico. Non voy a ser yo como esa xente que critiquean antes, que se ofendía por les variantes, ese sector asturianista en el que yo no me incluyo, que está siempre a la defensiva. No, hay que saber reírse de uno. Y ahí, cuando aprendes a reírte de ti, madures la de Dios. Yo me acuerdo, yo he vivido una situación relativamente parecida, no puede tener mucho que ver, porque yo tampoco estaba muy contento con el tema, y de hecho yo publiqué una columna en las noticias, pues un poco hablando del tema. Y al poco tiempo apareció en el programa unos sketches que eran los Ablanedo. No sé si coincidió o no coincidió. Cuando crearon aquel personaje de los Folkis. No, eso fue después, pero es que eso, no tuvo la suficiente trascendencia como para nada. Había un sketch que eran los Ablanedo y sacaron 6 o 7 de ellos, y lo que más me fastidió del tema era que no tenían mucha gracia. Si hubiesen tenido gracia hubiese sido feliz yo. Estoy diciendo, ostras, ¿he hecho algo? O bueno, igual no tiene nada que ver. Es verdad que sentir humor tenemos todos, pero todos dejamos de tenerlo cuando las cosas se hacen mal. Y hubo cuestiones mal fechas. Verdaderamente en aquellas ensañamiento de los Folkis hubo cosas de mal gusto. Hay un par de sitios. Hubo un par de cosas mal, aunque había otras cosas célebres. Los trabajos posteriores de versión asturiana y demás, los doblajes muy buenos, y entonces hay que saber reírse de uno mismo y reírse con los demás. Yo, que se rían de mí no me da más. Yo tomélo mal por los mis paisanos. Cuando vi que los paisanos lo tomaron bien, vi que no... Sí, como embargarse que tenían más sentido del humor que el resto del mundo. Dije, pues pa'lantre, ya morrerá solo, efectivamente. Duró más de lo que yo pensaba, pero morrió. Nadie fala de la Marquesina ahora, no, la verdad es que no. Ni de Samba, morrió, pero Camín de Cantares queda para te siguen preguntando de todo el tema de Camín de Cantares. Eso ya sí no. Por otra parte, bueno, desde que se empezó el programa ya estamos contando antes que ya son 16 los informantes que faltan ya, que han pasado. Sí, bueno, en Camín de Cantares trabajamos, ya sabes con qué xente trabajamos, con una media de alta, y desgraciadamente en 4 años que llevamos haciendo el programa va faltando xente. Estamos hablando de 16 de 100, más o menos de 100 personas, que es casi un más de 20%, 100 ¿no? capítulos. Que había más de, si tienes razón, 2 o 3 personas. Bueno, vamos a poner 120, por ejemplo. Ponte que fueren estamos hablando 120 de un 140. 15% de las personas que salieron. Sí, ya falten 16, me parece, 16 personas. La última persona que nos dejó fue Moisés Liébana, de Corporales, de Cabreira, en Guión, pero va poco que nos dejó también Isabelina Mestas, una informante importantísima del folclore de Cabrales. Son las 2 últimas personas que nos dejaron protagonistas de Camín de Cantares. Y por ejemplo, en Corporales tuvo una repercusión bastante grande el programa, incluso a nivel de medios, de cuando falleció Moisés. Hemos visto recortes de prensa... Con las semillas de Camín de Cantares. Y con un montón de cosas, pero bueno, que no sabe si es por eso o no, esperemos que no sea por Camín de Cantares y que ya haya ese interés allí. Y es verdad que Camín de Cantares hizo una cosa. Los folcloristas somos un poquillín endogámicos y un poquillín un corpusculín. Sí. La tele y mediática. Entonces, una cosa es que tú tengas en tu archivo grabaciones de Moisés, o sea, que es un disco de Moisés, pero cuando Moisés sale na tele, o sea, Abelina Mestas, que son xente importantísima, garren máis importancia para outra xente que non los conocía. Entón, esa xente, por salir na tele, é como que garren máis valor. Isto é injusto, pero é real. Hai unha cosa moi importante de Camín de Cantares, e é casi de lo máis importante de Camín de Cantares. Camín de Cantares tiene cosas importantes que lle la recopilación de la cultura tradicional, de la música tradicional, el idioma, pero la dignificación de esa cultura tradicional. Pero hay 2 cosas de Camín de Cantares muy importantes. Una, la labor social de Camín de Cantares.
que significou para esa xente, porque isto que me estás facendo a mí había que facelo protagonistas de Camín de Claro que Cantares. sí. A usted que hai cambió? Pois vou falarte yo por boca de los paisanos. Párame todo el mundo, llámenme para felicitarme. Aquel día casi que hay mal teléfono. Viéronme en Argentina. Viéronme en el Canadá. En internet. Unes primes míes que non sabía ya de ellas. Llegóme una carta de Venezuela. Tengo un hermano en Italia. Y pusiéronmelo en internet y vióme en Italia. Es tremendo. Todo lo que te estoy diciendo son frases de xente que salió en Camín de Cantares. Xente que despois ellos hicieron homenaxes na zona. Que pasaron a ser importantes para el ayuntamiento, para el concello. Y que ya era xente moi grabada por folcloristas. Pero que esto llega como ponelos al alcance de todo el mundo. Y ves ellos reconocidos. Muchas veces vamos a grabarlos y no ellos llevamos ni una grabación, ni una foto. Pero esto sí, para ellos dio un pago. Viéronse na tele, tuvieron repercusión, párenme pela calle, salúdenme, soy importante, aporté algo a la cultura tradicional, lo que yo sé tiene valor. Siempre os digo yo, mirai, salir 5 minutos na tele, y es mucho. Vosotros salís media hora, solo para vosotros, media hora, na que faláis, contáis y cantáis. Y eso non va a desaparecer nunca. No, eso está ahí ya. Entonces, la labor social para los propios informantes, pero hay otra labor social más importante. Y la labor social que tuvo Camín de Cantares para tantos viejos que todos los sábados a la 1 de la tarde estaban entretenidos media hora viéndose identificados. Eso es labor social. Claro que sí. Claro que es labor social. Llegar a un asilo, como me dijo el otro día un asistente social, y tener toda la gente pendiente del programa cuando normalmente están pues tristes y de otra manera. Sí, aunque solo sea media hora a la semana, es media hora a la semana. Contaronme casos de una paisana que estaba ya con principios de Alzheimer, que no se acordaba de nada, pero que los sábados decía, poneme la tele que oye los cantares. Date cuenta el valor de esto. Y otra cosa importante, para mí, y es importante que la gente sepa esto, con Camín de Cantares acabóse el hermetismo de los archivos de música tradicional. Eso es muy importante. Esperemos que se haya terminado. Bueno, sí. por lo menos, la mayoría de los informantes conocidos de Asturias que estaban vivos salieron en Camín de Cantares. Salieron los toques de pandereta, de pandeiro, salieron gaiteiros, salieron curdeneros de botones que nadie sabía que existían, y gracias a Camín de Cantares, porque Camín de Cantares abrió puertas, son tantas cosas de las que podemos hablar. Para no liarme, primero voy a acabarte con esto. Acabó con el hermetismo de los archivos. ¿Qué quiere decir esto? El mío tesoro, esto grabélo yo, esta es la mío llaga, esto que no lo vea nadie, esto nada más te lo paso a ti, este cantar. Sí, que va en contra del espíritu de la recogida directamente. El patrimonio del pueblo asturiano pertenece al pueblo asturiano. El valor que tenemos nos, los recopiladores, ya que lo recopilamos. Yo a mi presta me digo, oye, gracias Ambas por recoger eso. Pero más me presta cuando me dicen, gracias Ambas por este tema, que vaya pieza más guapa que preparamos. Claro. Entonces, ahora, cuando me dicen, oye, Ambas, algún tema, oye, ¿tienes? Tienes ahí 106 programas de los que puedes sacar. 106 programas con melodías inéditas, melodías que non tocan aire, reelaboraciones que se pueden volver a reelaborar, que hay muchas reelaboraciones que non tocan aire tampoco. De hecho, ya se han grabado en discos unas cuantas de ellas. Blima tiene un tema de mi archivo, La Rumba, que sale en un programa también. Las Tiernas, DRD, La Bandina. La Bandina, bueno, Tuenda ya va que vamos a contaros. Tuenda, por supuesto. Bueno. Hay más cosas por ahí. Bueno, sí. Escanda preparó el tema que preparó para Camín. Ah, sí, es verdad. Y está en el último disco, ¿no? La Patri Band. Concretamente el primer año, que fue cuando fue un poco el boom de la Marquesina y todo eso, yo recuerdo un año en el pabellón de Xixón de la TPA, que todo era Camín de Cantares
y la Marquesina. La Marquesina. Yo Entonces era recuerdo el un día de DVD, Asturias sí, así sí. también, el DVD y la camiseta de la Y la Marquesina. camiseta. Y entonces, y era todo, y era un producto y la imitación del producto. Y eso indica la repercusión que tuvo. Quería hablar también un poco de eso. Sé que, vamos a ver, la imitación y la parodia, pues oye, siempre están ahí, ¿no? Y si técnicamente puedes pensar que siempre es lícito, pero sé que a ti no te hizo especial gracia el tema. Mancome, tengo que decirte que... Pero es que eso, es importante explicar el Sí. porqué. Porque eso, la Sí. parodia es la parodia, ¿no? Sí, Mancome nos primeros tiempos, Alberto. Manos y personajes como la Marquesina y Samba en base, la Marquesina, pues, una mujer vieja, se supone que imitaba un poquillín a una mujer de las que yo entrevistaba, y fueron personajes que también tuvieron éxito televisivo. O sea, tuvo De hecho, éxito tenía la serie... una camiseta sobre una persona que está basada en, supuestamente, en gente de Camino de Cantares. Eso no sale en el periódico. No, y hay gente, los protagonistas de Camín de Cantares, que eran anónimos para la mayoría de la sociedad, convirtieronse en personajes un poco públicos y un poco personajes conocidos en Asturias. Sagrario Cuturraso. Sagrario, vamos. Convirtióse en un personaje que lle una mujer por la que me pregunten 4 años después y que la gente sabe frases. Dieron pie a crear personajes de imitación. Ese es otro tema. Sí. Camín de Cantares fue un programa que duró 8 años, duró mucho más, que duró 8 temporadas, perdona, 4 años, mucho más que los 2 imitadores. Primero morrieron los imitadores de Camín de Cantares, pero tuvieron asonsañando